Bueno, ya está. Okay. Bueno, volvamos a este asunto entonces de los cuerpos menores en el sistema solar. Y vamos a hablar de la segunda, digámoslo así, categoría de cuerpos menores. La primera categoría de cuerpos menores pues son todos estos grupos de asteroides que vimos en la sesión anterior. Habíamos hablado de asteroides cercanos a la Tierra, los NIOS, los asteroides del cinturón principal, habíamos hablado de los asteroides troyanos y de los centauros que comparten, digamos, características de asteroide y cometa. El segundo grupo de objetos menores del sistema solar son los cometas. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de estos objetos y también un poco de la mitología y de la cultura que hay detrás de estos objetos. Esta fotografía bellísima es del Ikeya Seki. Este es el Hyakutake, de Ikeya Seki a Hyakutake. Estoy mejorando mi japonés, ¿sí o qué? El Hyakutake fotografiado en infrarrojo. Bellísima se ve esta imagen del Hyakutake. ¿Qué son los cometas? Pues de nuevo, la palabra cometa viene del latín cometa, que proviene del griego cometes, que significaba cabellera. Eran estrellas con cabello, por así decirlo. Así lo interpretaron o así lo llamaron los griegos en principio. Los cometas obviamente nos han interesado desde hace miles de años y normalmente nos han asustado mucho. No porque supiéramos que se podían chocar con nosotros, sino porque para la cultura, durante miles de años, los cometas eran mensajeros de cosas malas, pues. O sea, eran los, como dicen ahí, los heraldos de los malos augurios. Pero ahorita vamos a ver que lo que yo no entiendo es que depende del lado que cuente la historia. Porque a veces el cometa era buen augurio. Claro, en una batalla, por ejemplo, la batalla entre Constantino y este otro general romano, pues según Constantino él vio una señal en el cielo con el nombre, claro, esa fue una buena señal para Constantino, pero para el otro pobre lleva el diablo. No, o sea, eso es muy chato. Por ahí dicen que la historia depende de quién ganó. Claro, el que ganó es el que cuenta la historia. Entonces, los chinos, que qué berracos para ser buenos astrónomos, desde hace miles de años están observando cometas. Lamentablemente no salió muy bien esta imagen, pero son astrónomos chinos haciendo observaciones con una vara. La crónica más antigua de un cometa está en un documento chino del año 1069 a.C. Y son comunes, y esto es un problema grave, las historias de astrónomos chinos que eran ejecutados por no predecir la llegada de un cometa. Alejo, vivimos en un tiempo fantástico. ¿Usted imagina que nos hubiera tocado ser astrónomo del emperador chino? Pucha, hermano. Uy, qué pena, emperador, no hubiese cometa. No sabía que venía. ¿Cuándo? Hace muchos años, no sé. Seguramente los chinos tienen muchos registros. De hecho registraron supernovas. De hecho fueron los primeros en observar manchas solares. ¿Cómo diablos observan manchas solares los chinos? Entre las nubes. Entre las nubes. Ustedes no han visto que cuando hay un cierto grado de nubosidad, que no es la nube gruesa que tapa el sol, sino que es como una neblina, ustedes pueden ver el disco solar. Lo que yo no entiendo es cómo distinguir las manchas entre las nubes. Chinos berracos, hermano. Y ahora sí que nos llevó el diablo con los chinos. Ok, los llamaban estrellas escoba. No solo porque tenían cabellera, sino porque creían que significaban la renovación. O sea, la llegada de un cometa significaba que llegaba a barrer con todo lo viejo. Y catalogaron cometas durante más de 2000 años. Pongan atención, en el siglo XII, mientras los europeos no tenían ni una bendita
observación de cometas, los chinos ya tenían más de 600 registros de observaciones de cometas. Los europeos los habían visto, le habían muerto de susto, pero nadie había registrado nada. Los griegos, digamos, influenciados por la filosofía aristotélica principalmente, consideraban, primero, a los cometas también como mensajeros de acontecimientos amargos, pero además pensaban que eran fenómenos meteorológicos. Por eso, el hecho de que una roca entre a la atmósfera, a eso se llama un meteoro, es un fenómeno atmosférico. Meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos. Para Aristóteles, cuyo universo supralunar era etéreo, inmutable, etcétera, etcétera, pues allá no podían haber cosas como los cometas, una cosa rara, una vaina ahí medio chamuscada en medio del cielo. No, eso era imposible, eso tenía que estar aquí abajo, tenía que ser parte, digamos, de los fenómenos cerca a la Tierra. Y entonces Aristóteles pensaba que eran alteraciones atmosféricas. Homero, ahorita que estábamos hablando de Brad Pitt y su obra de Troya, Homero escribió alrededor de... Mentiras, Homero no escribió nada. Todas las obras de Homero son dictadas, exacto, era, digamos, tradición oral. Pero algunos de estos tradiciones homéricas comparaban el casco de Brad Pitt con... Pues es que Aquiles no lo conocen muchos, pero Brad Pitt sí. Estrella roja que con su llameante pelo sacude la enfermedad, la pestilencia y la guerra. O sea, es que Aquiles era el Aquiles. No hay nada que hacer ahí, que Hércules, que va Aquiles. Para el año 372, Aristóteles, y esto es una observación que se registró, observó un cometa que, según él, ocupaba 60 grados en el cielo nocturno. Imagínense una cola de 60 grados. Y ese no es el más grande, ahorita les voy a mostrar. Plutarco, el famoso historiador, escribió sobre el cometa del año 343 y decía que posiblemente ese cometa presagió el éxito de la expedición de Timoleón de Corinto contra Sicilia. De nuevo, ahí está. Para Plutarco esto era una buena señal para Timoleón, pero para los sicilianos eso fue... Pues sí, claro, Plutarco ganó la guerra porque apareció un cometa, los sicilianos perdieron la guerra porque apareció el mismo cometa. Y además se dijo, por ejemplo, que en el 134 a.C. apareció un cometa que anunciaba el nacimiento de un rey muy famoso del Esponto que se llamaba Mitriades VI Eupator, que nació justamente un par de años después de la aparición de este cometa de 134. Los romanos sí que le tenían miedo a estas vainas. Oigan, porque los romanos además eran absurdamente... ¿cómo se llama eso? Agüeristas. Ah, bien, gracias. Agüeristas. Uy, esos eran de los que le abrían la barriga una paloma y según lo que le salían las tripas, pues pobre paloma, pero era ese tipo de cosas. O sea, de cortar la cabeza a un toro y lo que le saliera a la cabeza, pues era una cosa horrible. Y veían un cometa y se morían del pavor. Pero además, miren esto, por ejemplo, el cometa del 44 a.C. se dijo era el alma de Julio César, que se lo habían acabado de pasar al papayo los senadores romanos, porque quería convertirse en rey. Recuerden que Roma primero fue una monarquía, luego se convirtió en república y terminó siendo imperio. Es una cosa muy curiosa, pero si Bruto y sus amigos que mataron a César hubiesen sabido lo que iba a pasar por matar a César, ellos querían continuar con la república y no convertir a Roma en una monarquía, y se convirtió peor, en un imperio autocrático, pues, y la cosa más horrible. Esto le pasa por Bruto. Séneca, famosísimo escritor desterrado por Nerón en el siglo I, decía que los movimientos cometarios se parecen a los de los planetas. Este man ya se estaba pillando la cosa, ¿verdad? Y Josefo, muy famoso, Flavio Josefo, es un historiador judeo-romano que escribió las guerras judías. Las guerras judías son toda una serie de rebeliones que tuvo el pueblo palestino, judío, contra el Imperio Romano y que terminaron finalmente por allá en el año 66
cuando Diocleciano arrasó con Jerusalén, y fue cuando pues, se perdió el pueblo judío. O sea, a partir de ahí fue que los judíos se erradicaron, más bien se regaron por el planeta. Viene la palabra de judío errante, porque Roma acabó poniendo Inglaterra en Jerusalén. Josefo es el único historiador que se refiere, y esto es una cosa curiosa, un dato curioso, es el único dato histórico de Jesús. En las guerras judías hay una referencia a la crucifixión de un nazareno, hermano de Santiago, que a Santiago también lo ejecutaron por revoltoso los romanos. Santiago era el hermano mayor de Jesús, etcétera, etcétera. Pues es una cosa interesante, porque a mí alguna vez se me ocurrió buscar quién hablaba realmente de Jesús histórico. José fue el único historiador, digamos, que habló de la existencia de Jesús. Pero habló de la destrucción de Jerusalén justamente como anunciada por un brillante cometa, probablemente el Halley, que se calcula apareció en el 66 después de Cristo. Suetonio también le atribuía influencias malignas, por ejemplo decía que Nerón estaba loco por culpa de un cometa, así como no. Suetonio escribió una muy famosa obra que se llama La vida de los Césares, de Vita Cesario, y Babilus, que era un astrólogo del siglo I, aseguraba que la muerte de Claudio, emperador de Roma también, había sido anunciada por un cometa, sí, pero el único que no le anunciaron fue a Claudio, que su esposa lo iba a envenenar. Vespasiano, también emperador romano, lo regañaban los médicos diciéndole: oiga, ¿usted por qué sigue trabajando si está enfermo, hombre? Vespasiano les decía: es necesario que un emperador se muera de pie, porque además había un cometa por esos días, entonces los médicos estaban muertos del susto. Usted tiene que estar allá encerrado, como le decían antes a las señoras del día del eclipse. Escóndase, eclipse, escóndase. Y si está embarazada, peor. Pues es una cosa. Entonces a Vespasiano los médicos le decían: no salga, usted tiene que estar encerrado porque ahí, mire, ahí está el cometa. Yo tengo que seguir trabajando, no me joda. Decía Vespasiano: mire, esa estrella con cabellera de pronto afecte al rey de Partia, que también tiene cabellos, pero como yo soy calvo, ¿a mí quién me va a hacer? Los cometas no afectan a los calvos, de acuerdo con Vespasiano. Pero pongan atención, el pobre viejo está tan enfermo que se murió. Y entonces, ¿culpa de quién? Por estar burlándose del cometa. No que no le hacía nada a los calvos, tenga. Entonces, sí le hace a los calvos. Para la Edad Media, los cometas obviamente seguían siendo famosos. El Halley apareció en el año 337 después de Cristo, y según los franceses anunció la muerte del rey Luis I. Luis I fue el que inició la primera cruzada. No, mentiras, fue el San Luis un poco después. Este Luis I es el primer, ¿cómo era que se llamaba? ¿La casa de quién? Que eran los mayordomos de Carlos los Magnos, los merovingios, sí, eso. Pero básicamente mentiras, porque apareció 3 años antes. Realmente Luis I no se murió en el 837, sino en el 840. Un cometa muy famoso, que de hecho es la primera representación gráfica del Halley, fue pintado por Giotto. Ustedes recuerdan, cuando Halley vino en el 86, había una nave de la Agencia Espacial Europea que se llama Giotto. De hecho, la nave Giotto fue la primera que fotografió el núcleo del cometa Halley, y se llamó así en honor, obviamente, a el pintor italiano Giotto di Bodonte, que en 1304 hizo una pintura muy famosa que se llama La adoración de los Reyes Magos, y pintó al cometa como si fuera la estrella de Belén. Después de eso, todo el mundo, ¿qué dijo? Ah, no, la estrella de Belén era un cometa, y era el cometa Halley. Bueno, más complicaciones ahí. Aunque ustedes no lo crean, Johannes Kepler, al que queremos tanto por nuestras leyes planetarias, vivía de hacer horóscopos y creía pendejadas como estas. Kepler creía que los cometas eran emanaciones de la Tierra, un fenómeno atmosférico. Básicamente era un gas echado por la Tierra. Aparece un cometa, la Tierra ha hecho un gas. No,
Y eso era Kepler, pues, lo que pasa es que era muy místico también, el Kepler era todo platónico, todo pitagórico, por eso vivía pobre. En cambio Tycho, que era parrandero y jugador, bueno. Otra representación muy famosa, probablemente también del cometa Halley, es el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux conmemora la conquista de Guillermo el Conquistador, Guillermo de Normandía, que invadió Inglaterra en 1066, y a partir de ahí entonces fue que se inició toda esta guerra entre Inglaterra y Francia, porque Normandía es el norte de Francia, y los reyes de Inglaterra eran descendientes de Guillermo, y entonces eran reyes de Inglaterra y de Francia al mismo tiempo, y bueno, pucha, todavía se pelean. Imagínense, eso empezó en 1066, porque a Guillermo le ocurrió invadir Inglaterra. La inscripción en latín dice: se maravillan ante la estrella, y según lo que se cuenta del tapete, era básicamente el rey Harold de Inglaterra, que estaba recibiendo una noticia de un presagio, le estaban diciendo: vea, apareció una estrella. Y claro, después Guillermo se lo pasó al papayo en la batalla de Hastings, que determinó el inicio de la monarquía normanda en Inglaterra. Pero no solo los europeos medievales eran creyentes. ¿Por qué Hernán Cortés y 100 pelagatos, pelafustanes españoles llegaron y conquistaron un imperio de millones de súbditos como el de Moctezuma? Pues porque Moctezuma la pasaba creyendo pendejada. Creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, que había acabado de llegar, y que etcétera, etcétera. Pues una de las señales de la llegada de Quetzalcóatl fue un cometa. Antes de la llegada de Hernán Cortés, los aztecas habían visto cometas, y un cometa tan brillante que era visible durante el día. Eso pues, entonces ya, imagínense Moctezuma viendo señales, viendo el cometa, entonces ya se echó a la pena. Nada, ya no hay nada que hacer. Para el siglo XVI, Tycho, de nuevo, el mejor astrónomo observacional sin telescopio de la historia, había observado un cometa en 1577. Tycho Brahe, Isaac Newton y Edmund Halley finalmente llevaron la observación de los cometas a nivel de la ciencia. O sea, son las primeras observaciones científicas de los cometas, porque ni siquiera Kepler pensaba que era la Tierra echándose gases. Pues, imagínense, no había hecho ninguna investigación real de los cometas, pero Tycho observó un cometa en 1577 y, ojo, midió su paralaje, y al medir el paralaje midió la distancia y calculó que esa vaina estaba más allá de la luna. Ergo, Aristóteles no tiene razón. Este es uno de los argumentos por los cuales se tumbó el modelo geocéntrico y se acabó con la filosofía aristotélica. ¿Por qué? Los cometas no son fenómenos atmosféricos, y eso lo demostró Tycho calculando el paralaje del cometa de 1577. Tenía que estar más lejos que la luna. Y finalmente pues ya le metimos números al asunto. Con la ley de gravitación universal de Newton, entonces fue posible determinar los elementos orbitales de los cometas, y el primero que lo hizo fue el señor Edmund Halley. ¿Por qué será famoso? Pues porque cogió la ley de gravitación de su amigo. Mentira, Newton no tenía amigos, eso es una porquería, pero Halley lo conocía. Entonces tomó la ley de gravitación de su amigo y calculó los elementos orbitales de unos 24 cometas que habían sido observados para la época, y lo que descubrió fue una cosa muy curiosa. Él descubrió que algunas órbitas eran el mismo cometa. Claro, ellos simplemente lo que hacen es calcular la órbita del cometa de 1066, la órbita del cometa de 1547, la órbita del cometa de 1600 no sé qué. Entonces, los cometas no tenían nombre, simplemente era el año en que habían aparecido. Al calcular esto, se dio cuenta de que habían unos cometas separados por unos 76 años que tenían los mismos elementos orbitales. Eso es el mismo, ha aparecido varias veces. El cometa de 1682 era el mismo de 1607, era el mismo de 1531, por lo que Halley le apostó a la física y dijo:
ese va a regresar en 1558 o en 1759. O sea, por ahí. Yo les aseguro que entre 1758 y 1759, diciembre, enero, febrero, vuelve y aparece el cometa. Ahí está. Newton se murió antes y Halley también, qué pecado. No pudieron ver la vuelta del cometa, pero volvió cuando Halley lo había pronosticado. Desde ese momento se llama cometa Halley. Esta señora tan bonita se llama Hortensia Lepaute. Resulta que algunos físicos de la época también, Alexis Clairaut, hizo cálculos más precisos del Halley y se encargó de determinar las perturbaciones que causaban los planetas en la órbita del Halley. Y Hortensia y Joseph Lalande, aquí les puse hortensias porque, ojo, la flor se llama hortensia por esta ignora. ¿A que ustedes no sabían eso? Si ustedes van y le regalan hortensias a la ignora, la próxima vez le dicen que esas hortensias se llaman así por una astrónoma francesa, por una novia que nos sigue. Hortensia Lepaute y Lalande, que era genio de esa época, encontraron que Júpiter, por ejemplo, afectaba la órbita del Halley y lo retrasaba en 518 días. Y Saturno también lo afectaba y lo retrasaba en unos 100 días. Y entonces calcularon que iba a pasar por el perihelio en abril de 1759 y se equivocaron en un mes, porque el cometa realmente pasó en marzo del 759 y como fue el año que había predicho Halley, desde ese momento se conoce como el cometa Halley. A partir de ahí ya sabemos que el Halley ha sido observado 31 veces registradas, desde el año 239 a.C. hasta la última, que es en 1986. O sea, el primer registro histórico del cometa Halley es del 239 a.C. Lalande, que fue el que calculó estas perturbaciones, entonces entendió que los cometas podían chocarse con la Tierra. Miren esta cosa tan terrorífica. Es una caricatura del siglo XVIII. Entonces el Lalande dijo, los cometas se pueden llegar a chocar con la Tierra. ¡Pucha! Usted no se imagina lo que causó esto. Esto fue peor que Orson Welles leyendo La Guerra de los Mundos en 1939. Pues todo el mundo empezó, como hicieron con lo del fin del mundo el 21 de diciembre, a vender la casa, a vender el carro, a dejarle todos sus hijos. Muchos se suicidaron. La hecatombe. Tanto así que el rey de Francia le dijo, no hermano, usted me da el favor y explica esa vaina, porque la gente se está suicidando. Y usted dijo que el mundo se iba a acabar por un cometa. No, eso no fue. De hecho, otra vez, el retorno del cometa Carlos V de 1554, que fue anunciado para 1857, suponía que ese día se iba a chocar con la Tierra y se iba a freír el fin del mundo. Esa es otra de las veces que se iba a acabar el mundo. Otra, se anunció que el 12 de agosto de 1872, un cometa iba a chocar con la Tierra. ¿Cuántas veces se acabó el mundo? No, muchas. El Halley en 1910 también causó terror. De hecho, pongan atención, se dijo que la Tierra iba a pasar a través de la cola del Halley y esa cola estaba llena de sulfuros, de hidróxido y una cantidad de cosas químicas que iban a matarnos a todos. Entonces, claro, ¿quién hicieron el agosto? Los que vendían máscaras antigas. En 1910 se vendieron más máscaras antigas que en todo el resto de la historia de Ave María. Pero por montones. Hubo gente que se suicidó en Europa Central y además de eso, pues, se suponía que, miren, la Tierra iba a pasar a través de la cola del cometa, todos nos íbamos a morir envenenados. Bueno, eso no pasó, obviamente. Pasó el cometa, se vio muy bonito y todos seguimos aquí contando la historia. Obviamente los de las máscaras de gas se hicieron millonarios. Pero pongan atención, todavía hay gente que sigue creyendo pendejadas de los cometas. En 1997,
Estaba yo estudiando ingeniería aquí en la Antioquia con el profe. En 1997 pasó el Hale-Bopp, que fue un cometa espectacular, el cometa de 1997, y pongan atención, los locos de la Puerta del Cielo, que es uno de estos movimientos que se creen descendientes de los extraterrestres, estaban convencidos de que detrás del cometa venía una nave espacial con su ser superior a recogerlos. Llegaron por nosotros, alístese. ¿Y qué era alistarse? Pónganos una era blanca, unos tenis Nike y tómese una pastilla de cianuro y acuéstese a dormir. Esto está loco en la vida, hombre. O sea, es que esto no le enseñaron ni a leer ni a escribir, güey. ¡Ey! Se suicidaron. Vea, ahí están, miren, por montones, vean. No crean que esto es basura, esto son bolsas con cadáveres. ¿Ah? Ya estaba la nave espacial, era una... Este se vino a recogerlo. Exacto, el del forense. Los Hare Krishna, que a mí me parecen muy simpáticos porque además son muy pacíficos. Yo no sé qué pasó con los Hare Krishna en la Antioquia, hombre. Cuando yo era estudiante, daban vuelta alrededor de la fuente. Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, etcétera, etcétera. Claro. Estos no se deberían preocupar también porque son calvitos, los cometas no le hacen nada a los calvos. Los Hare Krishna observaban los cometas con mucho temor también. De hecho, cuando hay un cometa, se encierran y recitan, les encanta esa vaina, Hare Hare, Krishna Krishna, para contrarrestar la maldad del cometa. Como les digo, a pesar de que científicamente ya sabemos que los cometas son pedazos de hielo que vienen del sistema solar exterior, todavía hay mucha gente que cree que son malos presagios. Pregunta. Bueno, aquí necesitamos formatico porfa. De las referencias que hicimos hasta ahora, recuerda al menos 3 que se refieran al Halley. Tres que refieran, ustedes me pueden poner, por ejemplo, el cometa de tal año era el Halley. ¿Cuándo fue que regresó pronosticado por Halley? Luego, ahí está. El cometa que pintó Giotto, de 1301, era Halley, ya les dije 2. Sí. El del 66, después de Cristo. Bueno. En el 269 a.C. fue el primer registro. Ok. Digamos porque este cuento de los cometas es largo. Con la espectroscopía en el siglo XIX, pues entonces pudimos por primera vez saber de qué estaban hechos los cometas. Claro, uno puede tomar el espectro de un cometa, o sea, la luz reflejada por el cometa, y convertirla en las líneas espectrales y saber qué materiales se pueden encontrar ahí. Por ejemplo, este que se ve muy mal en el proyector me muestra nitrógeno, oxígeno, agua, metano. Aquí hay moléculas de agua, hay unas líneas de agua aquí, hay líneas de metano, esto es carbono, bueno, etcétera, etcétera. Howard Newton, que no tiene nada que ver con Isaac Newton, pues es un Newton gringo. Y Schiaparelli, que es famoso por los canales de Marte, relacionaron algunas de las lluvias de meteoritos, específicamente las Perseidas y las Leónidas, con el paso de la Tierra a través de la órbita del Swift-Tuttle y el Tempel-Tuttle, que eran 2 cometas del siglo XIX muy famosos. Entonces entendieron que las lluvias de meteoritos se deben a que la Tierra atraviesa los restos que deja un cometa. Y esto es genial, porque es real. Y eso hizo entender, o más bien llevó a que Richard Proctor, que era un astrónomo inglés,
lanzara la hipótesis de que la materia de las lluvias de meteoritos sigue en una órbita similar a la del cometa, y entonces dijo, es que los cometas están formados de esa vaina, que son pequeñísimas partículas que van junticas como un banco de grava. Para Proctor, los cometas eran un montón de piedritas juntas. Y entonces, claro, el cometa va pasando cerca del Sol, va dejando piedritas, y cuando la Tierra pasa a través de la órbita, esas piedritas entran a la atmósfera y se convierten en una lluvia de meteoritos. Bueno, atención, esta hipótesis del banco de grava de Proctor fue aceptada hasta los años 50. O sea, hace 60 años todavía pensábamos que los cometas eran un enjambre de meteoritos o un enjambre de partículas viajando juntas. Pero para los 50 empezaron a aparecer astrónomos brillantes como el señor Oort. Jan Oort planteó en 1950 la teoría de que el sistema solar debía estar rodeado por una cantidad de material que sobró de la formación de los planetas y que fue expulsado principalmente por los planetas gigantes hasta órbitas de 150.000 unidades astronómicas. Esto es a partir de la teoría de formación de los planetas que se convirtió en una hipótesis. La hipótesis de Oort no es simplemente decir, es que los cometas vienen de mi nube. No, él estaba pensando en qué pasó con el material del disco protoplanetario. Y la mayor parte de ese material, decía él, tuvo que haber sido expulsado gravitacionalmente por los planetas. O sea, los planetas limpiaron el disco y mandaron todo ese material hasta órbitas que deben ser del orden de los 150.000 unidades astronómicas. Y eso es de ahí parte la idea de la nube de Oort. Obviamente esas partículas están ancladas gravitacionalmente al Sol, pero pues como están tan lejos, tardan millones de años en orbitar el Sol. Y la hipótesis incluye que todos estos materiales se originaron cerca de la órbita de Júpiter y fueron expulsados por efecto gravitacional. Por eso, a partir de ahí es que creemos que los cometas están hechos de hielo. Se formaron cerca de la órbita de Júpiter, más allá de algo que conocemos como la línea de nieves o la línea de hielos, donde, si ustedes recuerdan, los materiales sólidos y los materiales volátiles se juntan, agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, silicatos, y forman cosas. Este es el señor Oort, ya muy viejito. Este sí creció con el siglo, como el papá de Piero. Los cometas, entonces, pensaba él, permanecen allá en la órbita, muy lejos, sin que nadie los moleste, hasta que de pronto, ¡guau!, alguna perturbación gravitacional los hace literalmente caer. Caen desde su órbita hacia el sistema solar interior. Oort calculó que eso puede suceder, por ejemplo, en un periodo de 10 millones de años, entre 5 y 10 estrellas pueden pasar cerquita a nuestro sistema solar. Recuerdan que la estrella de Barnard se está acercando a nosotros y que en unos 11.000 años va a estar a unos 3 parsecs. No, aún menos de un parsec, como a 3 años luz es que va a estar. Ahí está. Cuando Barnard pase por aquí, bueno, pucha, espérese unos cuantos millones de años y verá que nos va a llover los cometas. Deben existir, y él calculó, unos 190.000 millones de cometas. Ojo, 190.000 millones de cometas. 190.000 millones de pedazos de la formación de los planetas. Miren que los asteroides son del orden de millones, los cometas son del orden de los miles de millones. Kuiper, que era también un famosísimo y genial astrónomo americano del siglo XX, fue profesor de Sagan. ¿Ustedes sabían que Kuiper fue profesor de Sagan en Cornell? En 1951 sugirió que posiblemente había un origen más cercano de los cometas. No necesariamente tenían que venirse desde 150.000 unidades astronómicas, sino que podían estar aquí a 100, 50, 80 unidades astronómicas, y
planteó la existencia del cinturón de Kuiper. Por eso se llama así. Y sabemos que es real. Hay objetos en el cinturón de Kuiper que de vez en cuando se sienten gravitacionalmente afectados, Neptuno, etcétera, etcétera, que caen hacia el sistema solar interior y entonces se convierten en cometas. Los cometas se forman en un disco planado de los restos de la nebulosa solar que está más allá de Neptuno. De hecho, este cinturón fue formado por Neptuno cuando se intercambió de posición con Urano. Urano, Neptuno, nos estamos formando, estamos arrastrando material, el disco todavía está lleno de cosas y de pronto en un proceso de migración se intercambiaron de órbita y Urano expulsó todo ese material por fuera de su órbita y formó el cinturón de Kuiper. ¿Cuándo nos dimos cuenta, digámoslo así, de lo que es realmente un cometa? También en los años 50, el señor Fred Whipple planteó, a partir de las primeras teorías de formación planetaria, que el núcleo de un cometa debía ser básicamente agua, amoníaco, metano, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, congelados, que le tenían miedo en 1910. Al cianuro de hidrógeno, claro, ese era el que nos iba a matar. Básicamente, lo que él planteó es, mire, eso debe ser un cuerpo compacto, debe ser un núcleo que cuando se acerca al Sol, pues obviamente empieza a volatilizarse. Pero lo que se volatiliza es la capa exterior. O sea, estos hielos que están sobre la capa. Esto es un par de fotografías del núcleo del cometa Wild 2 obtenidas por una nave espacial que se llama la Stardust. ¿Ustedes saben qué hizo la Stardust? Se fue hasta allá donde estaba el cometa, se vino detrás de él y esperó a que el cometa empezara a volatilizarse, a sublimarse. Entonces, a medida que el Wild 2 empezaba a acercarse al Sol, empezó a botar material y el Stardust iba detrás con unas paletas que tenían un gel especial. Entonces las partículas del cometa se pegaban en el gel y después Stardust regresó a la Tierra trayendo polvo de cometa. ¡Wow! ¡Qué nota! Esa es una de las misiones más exitosas. Y con lo que recogió el Stardust, nos dimos cuenta de que Whipple tenía razón. Los cometas básicamente son nieve sucia. ¿Qué hay en el núcleo de un cometa? ¿De qué está formado el núcleo de un cometa? Pues primero, yo puedo tener cometas desde unos centenares de metros hasta kilómetros, como lo sabemos, hay cometas de 100 kilómetros de diámetro. Y básicamente el cuerpo sólido del cometa pues va a estar compuesto de hielos de agua, de amoníaco, de metano y de compuestos orgánicos mezclados con silicatos y con carbonatos. El núcleo normalmente es un núcleo digamos, de hierro y roca. ¿Por qué? Porque además durante la acreción los materiales más pesados se van al centro, como sucedió con los planetas, y los hielos más livianos quedan alrededor. ¿Cómo entonces es que todo esto se escapa del cometa? Pues hay muchos procesos que cambian el núcleo, y la más importante es, a través de este hielo, a través de este manto congelado, se generan fracturas, y esas fracturas, a través de esas fracturas, escapa el material justo cuando el cometa se acerca al Sol. Y eso va a alimentar, digamos, la estructura que observamos cuando están cercanos, que son la coma y la cola. Y vemos estos chorros entonces. Resulta que Encke, que es muy famoso, había calculado la órbita de su cometa en 1786 y sus cálculos se equivocaron en unas 2 horas y media. Imaginen cómo había progresado la bendita gravedad, que este tipo era capaz de calcular a qué horas debía pasar el cometa por el perihelio, y resulta que se atrasó 2 horas y media. Entonces es que dije, oiga, no, hay algo que está frenando el cometa. Bessel, que es famoso por las ecuaciones de Bessel, ¿te acuerdas que vimos ecuaciones de Bessel cuando estábamos viendo astronomía esférica?
lo que dijo fue, mire, eso debe hacer que hay material que el cometa echa hacia adelante y entonces funciona como un retrocohete. Y eso es lo que frena el cometa. Y eso se vino a demostrar con la observación del cometa Donati. Estos son dibujos de la coma del cometa Donati en 1858. Entonces, claro, el cometa viene acercándose al Sol, pero como él tiene fracturas por todas partes, hay algunas que están de frente a su camino, entonces esos salen chorros para allá y eso frena el cometa. ¡Wow! ¡Qué tesos! Y este señor, Fedor Predijin, simplemente pensó, mire, la presión del Sol debe arrastrar partículas de la cola en dirección contraria al Sol. Estábamos entendiendo cuál era la naturaleza de la coma y de la cola de los cometas. Entonces, hay una cuestión interesante, y es que, claro, el cometa tiene una propia rotación. Entonces, digamos que los huequitos por los que sale material están variando de posición con respecto al viento solar y a la radiación solar. Entonces, la causa del movimiento no gravitatorio, o sea, los retrasos en los cálculos de estos señores, se identifica con una fuerza ejercida por estos chorros. Entonces, fue propuesta por Bessel en el siglo XIX, en la primera mitad, y ya la entendemos, digamos, bien. Miren, hay una forma de rotación del núcleo. Dice, si la rotación del núcleo es prograda, entonces el chorro empuja el cometa hacia adelante en la órbita, alargándola y haciendo que el cometa alargue su periodo. Mientras que si la rotación del chorro es retrógrada, el efecto de cohete causa una fuerza que frena el cohete y que va a hacer, que va a hacer que su periodo disminuya. Entonces vuelva a pasar la próxima vez antes. Como dice Pablo, pero si el cometa está dando vueltas, ¿por qué tiene la cola así todo el? Espérate, es que esto es el núcleo. El que da vueltas es el núcleo del cometa. Por fuera del núcleo del cometa está todo este material expulsado, y este material expulsado es el que forma la cola. Y entonces miren esto. A medida que el cometa, que viene rotando su núcleo, se acerca al Sol, provoca sublimación del hielo, sublimación porque el hielo pasa directamente de sólido a gaseoso, o sea, no hay líquido. El agua de un cometa pasa de ser sólida a ser gas, y el metano y el amoníaco, todo lo que está en el cometa, expulsa material que van a constituir primero lo que se llama la coma del cometa. La coma es una atmósfera de material que se forma alrededor del cometa. Y luego, el campo magnético interplanetario, o sea, el viento solar, arrastra esa coma y forma la cola. Y entonces esa cola tiene varias partes. Básicamente, siempre apunta en dirección contraria al Sol, claro, porque es el viento solar el que se arrastra el material de la coma, pero además hay una cola de iones, hay una cola de hidrógeno y hay una cola de polvo que no interactúa con el viento solar, pero que, digamos, me muestra cuál es la trayectoria orbital del cometa. Entonces, solo la cola de iones es la que va en contra del Sol, pero hay una coma de polvo, que es material, que no interactúa con el viento. ¿Por qué el material de polvo no interactúa con el viento? Porque son partículas y son silicatos. Para que interactúe con el viento deben ser partículas cargadas, debe ser gas ionizado. Entonces hay un gas ionizado que va en contra, digamos, de la dirección del viento solar, pero hay un material que no está ionizado, que simplemente es el rastro que deja el cometa. Va botando material. Y hay una envoltura de hidrógeno que básicamente es un hidrógeno molecular que resulta de la disociación del agua por la radiación ultravioleta. Entonces, Biermann, que es muy famoso el cometa, hay varios cometas Biermann. Ludwig Biermann, en 1951, propuso el hecho de que esta cola de gas debía estar formada por el viento solar.
La cola de gas también se llama cola iónica. Claro, el viento solar arrastra las partículas cargadas desprendidas del cometa y entonces esta cola siempre apunta en dirección contraria al Sol. La otra cola del cometa, que es la de polvo, se debe simplemente a la presión mecánica de la radiación solar sobre el material que deja el cometa. Y la cola de hidrógeno, que es la más difícil de observar, que de hecho no se observa en visible, pues a veces es capaz de observarse, se forma básicamente por la disociación de las moléculas de agua debido al ultravioleta. Y entonces tengo una cola formada por tres: una iónica, una de hidrógeno y otra de polvo. Entonces vamos a analizar más a fondo lo que es la atmósfera del cometa. Esto es la coma. Una coma cometaria, puede extenderse entre 30.000 y 100.000 kilómetros. Piensen en eso. Si el bendito cometa tiene 100 kilómetros de diámetro, su coma puede ser 1000 veces más grande. Es como si la atmósfera de la Tierra fuera 1000 veces más grande. Esa es la idea. Pero claro, ¿por qué? Porque es material que de pronto se sublima, entonces el volumen que ocupa es gigantesco. Básicamente se forma por todo el material expulsado por el núcleo del cometa. ¿Y de qué depende el tamaño de la coma? Primero, las temperaturas, que obviamente a medida que se acerca al Sol aumenta la producción y eso tiende a hacer más grande la coma, y la presión de la radiación que empieza a reducirla. Entonces por eso se forma este cono frente al cometa, porque el cometa, a medida que la temperatura aumenta, expande su coma, pero la presión de radiación del Sol la disminuye. Y entonces se pueden diferenciar varias capas en la coma. Desde el núcleo y yendo hacia el exterior encontramos una capa que se llama la coma interna, que está compuesta básicamente por moléculas. Claro, el primer desprendimiento de material es molecular: metano, amoníaco, agua, cianuro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Sucesivamente, la coma intermedia ya son radicales moleculares, y al final, como ya la radiación del Sol ha disociado muchas de las moléculas, yo tengo una capa enorme, que es la extensión más grande de la coma, que es una coma de hidrógeno. A medida que estoy más afuera, pues tengo materiales más simples debido a la disociación producida por la radiación. Ejemplos, miren esto: el cometa de 1969 Tago-Sato-Kosaka tenía una coma de 500.000 kilómetros y la coma de hidrógeno alcanzaba 15 millones de kilómetros. Ojo, estoy hablando en kilómetros, es una cosa bestial. O sea, 500.000 kilómetros significa que yo podría haber metido a la Tierra y la Luna juntas dentro de la coma del cometa Tago-Sato-Kosaka. El cometa Bennett de 1970 tenía una coma de 900.000 kilómetros y una coma de hidrógeno de 2 millones. Y el Encke, por ejemplo, produce comas de hasta 400.000 kilómetros, pero apenas alcanza una coma de hidrógeno de 1 millón de kilómetros. ¿Por qué puedo obtener comas visibles más grandes y comas de hidrógeno más pequeños? Esto lo que significa es que estos son cometas viejos, son cometas gastados, exacto. Pasan por aquí, entonces, y se hinchan, digamos, porque emiten material, pero ya no se disocia tanto material, entonces la coma de hidrógeno es más pequeña. Claro, eso es un cometa muerto. Ahorita estamos escribiendo un artículo que nos aceptaron en el MNRAS, que es el MNRAS es la revista de la Royal Society de Londres, que escribimos con Ignacio y con Jorge sobre un descubrimiento que hizo Ignacio, y es que descubrió cometas muertos en el cinturón de asteroides. Entonces, descubrimos un cementerio de cometas. Son cometas que ya no tienen reacción, pero que presentan rotación muy caótica, y parece ser que de vez en cuando el bendito cometa
se acuerda que tiene gas y material y se empuja por ahí y les causa una rotación rara. Y eso se lo descubrió el profe Ignacio. ¿Sí? Ignacio es experto en cometas, o sea, él sabe de estas vainas. Sabe muchas otras cosas, pero de esto es de lo que sabe. La cola del cometa es lo más característico, obviamente, que se observa. Miren, esto es una cosa increíble. Este es el cometa Secchi, pasando por detrás del Sol. Aquí está el Sol, este es el cometa Secchi, es la cola del Secchi. No siempre acompaña a los cometas. Básicamente sabemos que es material del núcleo, que es empujado por la presión de radiación del Sol, y eso lo sabemos desde el siglo XIX por la propuesta de Bessel y Olbers también propuso este asunto. ¿Cómo se forma la cola? El viento solar arrastra el material de la coma y eso forma lo que se llama un frente de choque, y detrás del frente de choque entonces se forma la cola. ¿Cómo diferencio yo la cola de iones de la cola de polvo? La cola de polvo normalmente es un arco, mientras que la cola de plasma iónica es una línea recta a lo largo de la elección Sol-cometa. Entonces miren este, por ejemplo, que es el cometa West de los años 70, se ve claramente aquí la cola de iones, y aquí está la cola de polvo, que en este caso está partida en dos, porque este se partió en dos pedacitos. Entonces cada pedacito empezó a generar su propia cola. La cola de hidrógeno no se ve a simple vista, hay que fotografiarla en infrarrojo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo armo yo un cometa? Tengo un núcleo. Ese núcleo bota material que forma una coma. Esa coma es arrastrada por el viento solar y forma una cola de tipo 1, que es iónica, y una cola de tipo 2, que es un arco formado por polvo, material sólido del cometa. Entonces, cuando pongo todo esto junto, voilà, tengo lo que observo. Pregunta number 2. Ah, pues es que hoy les he preguntado justo de la diapositiva anterior. Les debía preguntar en la primera diapositiva, puesto que no se acuerdan. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las partes de un cometa? Núcleo, coma y colas, exacto. 3 tipos de cola. Una cola iónica, una cola de polvo y una cola de hidrógeno. Ya, eso es. Se pueden clasificar los cometas dependiendo de su periodo, o sea, cuánto tardan en venir, dar la vuelta por el Sol y volver. Hay cometas de periodo largo que básicamente vienen desde la nube de Oort y cuyos afelios se extienden hasta casi un año luz. O sea, esos vienen de la nube de Oort. Pasa una estrellita, los afecta gravitacionalmente y empiezan a caer hacia el Sol durante millones de años. Hasta que pasan por aquí, son cometas muy brillantes y luego se van. Y hay cometas de periodo corto, que normalmente están aquí metidos, cerquita a Júpiter, y orbitan como lo hacen los planetas. El cometa Encke, por ejemplo, que es tiene el menor periodo de todos, tiene su afelio, o sea, el punto más lejano, entre las órbitas de Marte y Júpiter. O sea, él pasa por el Sol, muy cerquita, y luego va hasta el cinturón de asteroides y vuelve y pasa, y el cinturón de asteroides vuelve y pasa. Entonces, el Encke, por eso es que ya no forma colas espectaculares, porque el hombre ha estado derritiéndose aquí pegado al Sol desde hace muchos años. ¿Qué diferencia un cometa de un asteroide? No, pero aquí el Encke no tiene cola. La composición. Desde que expulse cualquier vaina. Los asteroides no se echan gases, esa es la diferencia. ¿Sí? Así de sencillo. Los asteroides no se echan gases, los cometas sí se echan gases. Sebas.
digamos, saber la diferencia entre un cometa del cinturón de Kuiper a el de Oort? Claro, por la órbita, por el periodo, por el tipo de órbita. Los que vienen de muy lejos tienen órbitas parabólicas y vienen a unas velocidades las chicas. Porque claro, imagínense, están acelerando de un año luz. En cambio los otros, pues digamos, pasan más despacio, son periódicos. El Halley probablemente es un cometa del cinturón de Kuiper, mientras que ahorita les voy a mostrar cometas, supercometas de la nube de Oort. El Encke es un cometa del cinturón del... El Encke puede haber sido un centauro, agarrado por Júpiter. De hecho, Júpiter tiene una familia de cometas. Es un atrapacometas. Bueno. Ahora, no entiendo, cuando ustedes dicen que tienen el cementerio de cometas, que ya están fijos ahí, que no siguen con su órbita. No, espérate, es que cuando yo digo cementerio no significa un lugar en el cinturón de asteroides. El cementerio se refiere a que cuando nosotros trazamos una gráfica de inclinación contra semieje mayor, hay una región en donde hay unos asteroides que tienen una rotación muy extraña y que tienen órbitas de este tipo, órbitas cometarias, y entonces estamos proponiendo la idea de que son cometas muertos. No, orbitan el Sol. Orbitan el Sol, van hasta el cinturón de asteroides, vienen, etcétera, etcétera. Exactamente. Ok, entonces, ¿cómo es que se formó la nube de Oort? Básicamente, dentro del sistema cometario planteado por la teoría está el cinturón de Kuiper, una nube de Oort interior, que en realidad tiene una forma como de toroide, que es la más cercana, digamos, es la estructura más cercana a la nube de Oort, y una nube de Oort exterior, que sería esta esfera de material que rodea el sistema solar. Lo que se plantea es que durante la formación del sistema solar, a unas 30 unidades astronómicas, o sea, a la distancia que está Urano, la temperatura obviamente estaba más allá de la línea de hielos y era baja para que los núcleos cometarios se formaran, y durante los siguientes 4.000 y punta millones de años, estos 4.500, se me fue la mano, fueron expulsados hacia órbitas enormes que actualmente delimitan la nube de Oort. Ahora, ¿por qué hay cometas en todo alrededor? Porque claro, los planetas están aquí, pasa un cometa cerca a Júpiter y Júpiter no decide mandarlo así, derechito, no, a donde salga, y se fue lejísimo. Fue lo que hizo Saturno con el Voyager 1. Ustedes ya han visto la trayectoria del Voyager 1. El Voyager 1 llegó a Saturno, pasó por Saturno y Saturno lo sacó así, ¡pum!, hacia arriba del sistema solar. O sea, el Voyager 1 en este momento está por encima del sistema solar, mientras que el Voyager 2 se fue en el mismo plano de los planetas y salió, digamos, en la misma dirección. Entonces, eso depende de cuál era la posición original del cometa, pero como en ese momento había tanto material en tantas direcciones, aleatoriamente Júpiter y Saturno y Urano botaron cometas en todas direcciones, entonces lo que tengo es una estructura esférica. Y eso se da por expulsión gravitatoria, como les digo. Si pasa una estrella cerquita al Sol, pueden suceder dos cosas. Una es que los cometas sean arrancados de la nube de Oort, entonces se convierten en cometas interestelares. Y otra es que los cometas sean empujados hacia el interior, y es lo que se llama la teoría de Némesis. ¿Ustedes recuerdan algo sobre la teoría de Némesis o no? Una estrella, sí, la hermanita calavera del Sol, supone que es una enana que no podemos ver, que de vez en cuando se acerca a nosotros y nos tira cometas y mata dinosaurios. Es lo que supone la teoría, pero en realidad Némesis no se ha observado nunca, pero no tiene que ser Némesis. Si el Sol está metido entre la galaxia, de vez en cuando, cada cierto tiempo se va a encontrar estrellas en su camino que van a afectar gravitacionalmente la nube de Oort. La Vía Láctea causa, de hecho, una, digamos, interacción con los cometas que hace que los cometas tiendan a evitar el plano de las galaxias, y el plano y el polo galáctico. O sea que en realidad están inclinados, tienen más o menos la inclinación del sistema solar. Eso es simplemente por marea gravitacional. Entonces, ¿qué sucede? El cometa puede ser lanzado a una órbita hiperbólica
Entonces simplemente se desliga del Sol y adiós, se fue. O es empujado hacia la zona de los planetas, donde ahí se puede convertir en un cometa periódico. Claro, porque resulta que si no es afectado lo suficiente por los planetas, el hombre viene y se devuelve para la nube de Oort. Eso se llama una órbita abierta, una órbita parabólica. Pero si viene y en el camino se lo encuentra Júpiter, el hombre se queda aquí y se convierte en un cometa periódico. Estos dos astrónomos, Owen y Barnum, propusieron 3 tipos de cometas dependiendo del origen, o sea, dependiendo de dónde se formaron. Ojo, no dónde están. De hecho, estos ya básicamente están por allá lejos, en la nube de Oort, y otros en el cinturón de Kuiper. Pero ¿dónde se formaron? Entonces, los cometas de tipo 1 se formaron en las órbitas de Júpiter y Saturno, tienen una temperatura de formación de unos 100 Kelvin, y son los que ocupan la mayor parte de la nube de Oort. Están escapados. Porque Júpiter y Saturno son los más grandotes, o sea que son los que más botaban cometas del sistema solar. Están los de tipo 2, que se formaron entre las órbitas de Urano y Neptuno, con una temperatura más baja todavía, y que también fueron expulsados hacia la nube de Oort. Pero hay unos terceros que se formaron más allá de Neptuno, y que son los que no fueron tan perturbados, solamente fueron, digamos, empujados un poquito por Neptuno, y formaron el cinturón de Kuiper. Ahora, ¿cómo reconozco yo si un cometa es de tipo 1, 2 o 3? También tienen ciertas características espectrales. Por ejemplo, los de tipo 1, o sea, los que vienen de la nube de Oort y se formaron cerquita a Júpiter, no tienen nitrógeno, no tienen monóxido, no tienen gases nobles, no tienen sustancias orgánicas, volátiles, pero tienen moléculas orgánicas y posiblemente amoníaco y compuestos de nitrógeno. Los de tipo 2 tienen algo de nitrógeno, algo de dióxido de carbono y de gases nobles, y todos tienen moléculas orgánicas. Y el tipo 3, que están después de Neptuno, tienen nitrógeno, monóxido, gases nobles en proporciones como las del Sol, y no tienen moléculas orgánicas. ¿Por qué estos de aquí tienen una proporción de estos componentes igual a la del Sol? Porque esos componentes, o sea, porque se formaron ahí, en la nube, en el disco protoplanetario. Los otros tenían a Neptuno, a Urano, a Júpiter, a Saturno, absorbiendo todo ese material. Entonces ellos no tenían suficiente, por ejemplo, capacidad gravitacional para agarrar nitrógeno. ¿Ven? Entonces fueron expulsados y son pobres en nitrógeno. ¿Qué le pasa al final de su vida a un cometa? Pues le sucede lo que a todos, se muere. Después de pasar muchas veces por el Sol, pues obviamente se le acaba su material volátil. Sus hielos que cubren el núcleo van perdiéndose en cada paso consecutivo hasta que finalmente pues se apagan. ¿De qué depende la duración? Depende de cuánta gas tengo, o sea, cuánto material tengo para perder cada vez que paso por el perihelio. Y depende de cuántas veces paso por el Sol. Cuando se acaba el material volátil, el cometa pierde su principal característica, que es la de echar gases, y se transforma en un asteroide, en un objeto que es fundamentalmente asteroidal. Esos son los que Ignacio descubrió. ¿Por qué? Descubrió asteroides que tienen comportamiento cometario, que de pronto posiblemente todavía se echen uno que otro gasecito, y eso es lo que les causa esta rotación caótica. Cometas muertos, ahí hay uno. Se cree, por ejemplo, que 4179 Toutatis y 2212 Hefestos son cometas de la familia del Encke, que son cometas extintos. Miren esto, este es el Encke y esta es la órbita de Hefestos, son igualitos. ¿Sí ven las órbitas? Posiblemente sea un cometa extinto. ¿De qué otra manera se puede acabar un cometa?
Sencillamente tiene tanto material que cubre el núcleo que eso impide la emisión de volátiles. Y eso hace que se acumule presión a medida que el cometa pasa cerca del Sol, por ejemplo, y lo fragmenta. Se puede fragmentar o porque pasa por dentro del límite de ¿qué? De Roche. Claro, si el cometa pasa muy cerquita del Sol y atraviesa el límite de Roche, se fragmenta, o también porque mientras se sublimaba se genera una capa por fuera que no deja salir el gas se acumula y ¡pa! Lo parte en cierto momento, y eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió con el Ikeya-Seki en el 65, y lo que sucedió con el cometa West en el 75, o con el Schwarzman-Wachmann 3 en el 95. Todos se partieron. El Ikeya-Seki pasó a 450.000 kilómetros de la superficie del Sol, eso es nada. Ojo, 450.000 kilómetros. Piensen en eso, la Tierra está a 150 millones. 450.000 kilómetros es que pasó a la distancia a la que está la Luna, pero del Sol. Pucha, se quemó. Se quemó. Y en su reaparición, el núcleo ya estaba partido en dos. Los dos nuevos cometas tienen diferentes elementos orbitales. Claro, porque la fragmentación produce que cada uno ya obtenga una nueva órbita. De hecho, el Ikeya-Seki va a regresar formada, pues no sé, ya sería este Ikeya y este Seki, yo creo. El primer pedazo en 878 años y el segundo pedazo va a regresar en 1055 años. O, otra cosa que puede suceder es que se pulverice. Desaparición total. Y eso sucedió con el cometa Biela, por ejemplo. El cometa Biela era un cometa de periodo corto, de unos 7 años, que fue descubierto en 1826 y que había sido observado antes. Y que se observó después hasta 1845 y después se partió. Y luego los dos pedacitos fueron observados en 1852 y después se desapareció. Y finalmente, por allá en 1885, al mismo tiempo que debería aparecer el cometa, empezaron a aparecer lluvias de estrellas. Entonces, se dejó de ver el cometa, pero por la misma época había meteoritos. Ahí está. El cometa se hizo pedazos. Profe, ¿qué características debe tener un cometa, por ejemplo, para que Lovejoy, que sobrevivió al paso del Sol, pues hubiera, si sobrevivido, no se hubiera consumido como le pasa por lo general a los cometas? Es que para consumirse tienen que chocar con el Sol. Pero si no se consumen, pasa por un lado, entonces la gravedad del Sol los parte, o la presión interna de los gases los parte, y entonces digamos que cuando vienen por aquí son uno y cuando salen por el otro lado están partidos. Pero ¿a qué te refieres con características? Pues el Lovejoy sobrevivió al meteorito. Tenía una muy buena cohesión, tenía pocos volátiles en el núcleo que no generaron suficiente presión, no atravesó el límite de Roche. Ya, todo eso son características que debes cumplir para sobrevivir a un paso cercano al Sol. Esa es la idea. Claro, si vos tenés buena cohesión, o no tenés muchos volátiles que generen presión, y no te metes dentro del límite de Roche del Sol, con vos, acordate que el límite de Roche depende de tu densidad, de tu masa, etc., pues no te partís. Entonces, el Biela se partió en pedacitos y se convirtió en estrellas fugaces. Miren todas las lluvias de meteoritos relacionadas con material dejado por los cometas. Esto es lo que observan los de Orión todo el año. Líridas, el Thatcher. Las dracónidas, a ver, unas bien famosas. Perseidas, son pedazos del Swift Turtle. Las leónidas son pedazos del Temple Turtle. Las andromeidas son pedazos del Biela. Las oriónidas son pedazos del Halley. Ahí está. Bueno, y en el año hay más, yo creo. Estas son como las más importantes. Dime, Ramiro. Porque hay lluvias de estrellas, algunas pues pocas, como las gemínidas asociadas a asteroides.
¿Por qué hay pocas asociadas a asteroides? Por ejemplo, ahí ya- Probablemente porque los asteroides dejan menos material. Pero pues, eso es una respuesta que te estoy dando yo desde mi intuición. Claro, los cometas botan más material que un asteroide. Pero un asteroide, dependiendo de su cohesión, también deja material botado. Entonces la Tierra pasa por ahí y genera lluvia de meteoritos también. Pero obviamente es más, digamos, es más probable encontrar material de cometa que de asteroide. A otra cosa que puede acabar con un cometa es que se choque. Pues claro, la catástrofe. Miren esto. El Shoemaker-Levy 9 fue descubierto un año antes, en el 93, por la familia Shoemaker y David Levy, y al pasar por Júpiter fue fragmentado. Entonces, pueden suceder dos cosas. Una es que cuando se encuentre con un planeta, se modifique su órbita y este pueda salir disparado del sistema solar, que era lo que les pasaba a los cometas en el pasado, o que se choque. Miren esto. El cálculo del ritmo de destrucción de cometas por parte de Júpiter ha sido estudiado por este señor Melosh y este señor Shen, quienes han calculado que sucede una vez cada 80 años. Eso no es tan real. Recuerden que Jorge nos contó aquí que el hecho de que se hayan chocado otros dos con Júpiter en los últimos 4 años les está tumbando la teoría a estos señores y parece que Júpiter destruye más cometas de lo que se pensaba. O sea, es decir, un destructor de cometas. Y existe la hipótesis entonces con este promedio de que en la Tierra suceda algo como Tunguska cada 20.000 años. Parece que puede suceder más rápido de lo que se pensaba. Exactamente. El Shoemaker-Levy 9 se partió en 20 punta de pedazos que cayeron sobre Júpiter durante el mes de julio de 1994 y que generaron estas manchas que básicamente son cicatrices. Estos son los golpes de los pedazos del Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter. Miren, aquí están los pedacitos vistos por el telescopio espacial antes de chocar con el hemisferio sur de Júpiter. Si nosotros pasáramos un golpe de estos para la Tierra, sería de ese tamaño. ¿Qué tal? Qué bueno que no nos dio. O sea, esto es un pedacito del Shoemaker-Levy chocado, ¿dónde? En Nueva York. Pues claro, si no, ¿cómo hacemos la película? ¿Dónde más iba a chocar? ¿Quién hace una película de un pedazo de cometa chocado en Pasto? Ah, nadie, pero si choca en Nueva York, pues sí, Hollywood. O pueden quedar atrapados, los cometas quedan atrapados por los planetas. Claro, miren, ¿cuál es la idea? El cometa viene en su órbita solar y justo cuando llega aquí se encuentra con Júpiter. Júpiter lo desvía y entonces él termina en una órbita solar más pequeñita, gobernada por Júpiter. De hecho, todos estos cometas hacen parte de la familia de Júpiter. El Biela, el Feye, el Finlay, el DRS, el Tempel 2, el Winkel, el Tempel 1, el Encke, todos estos cometas les pasó esto. Venían de afuera, se encontraban con Júpiter y quedaron aquí. Esto sucede eventualmente. Las órbitas cometarias, no se ve bien, qué lástima, son muy diferentes. Van desde periodos como 3.3 años que tiene el Encke, que va hasta aquí, hasta el cinturón de asteroides, o hasta 2000 años que tiene el Donati, que se va hasta por allá a 80 unidades astronómicas. Hay órbitas muy abiertas que resultan indistinguibles, que son parábolas, y algunas son elipses que son tan excéntricas como por ejemplo el de este que es el Hale-Bopp. El Hale-Bopp llegó por abajo del sistema solar, pasó cerca al Sol y se devolvió, y tienen periodos de miles de años. O sea, ese no regresa rápido. Viene de la nube de Oort. Eso es otra cosa que, digamos, favorece la hipótesis de la nube de Oort. Si no existiera esta nube cometaria alrededor, ¿por qué vienen cometas desde abajo o desde arriba? Tendrían que venir todos pues como en el mismo plano del sistema solar. No,
Hay cosas tan locas como que este hombre llegó por aquí por debajo y ¿quién lo ve por allá? Los que tengan un telescopio en la Antártida, es lo que, esos son los peligrosos, que uno no vea que venga desde otro lado. Nunca se ha descubierto un cometa que tenga órbita hiperbólica. Una hiperbólica significaría, por ejemplo, que es un cometa que viene de otro sistema solar. Pero hay órbitas parabólicas o órbitas elípticas cerradas, obviamente. Cuando varios cometas se mueven en la misma órbita, sucede lo mismo que hablábamos de los asteroides. Hacen parte de una familia. Lo más probable es que era un cometa grandote, pasó por el Sol, se fragmentó y los pedacitos pues continúan con una órbita parecida. El grupo más famoso, por ejemplo, incluye al Ikeya-Seki del 65 y a otros 7 cometas cuyos periodos están alrededor de los 1000 años. Por ejemplo, el Ikeya-Seki, que pasó en el 65, y el cometa 1843 son en realidad pedazos de un cometa más grande que pasó en 1106. Entonces en 1106 venía este cometa, se partió en 7 pedazos y 2 de esos pedazos volvieron, ya lo reconocimos, uno era el de 1843 y el otro era el Ikeya-Seki. Hay muchos cometas famosos. Un famoso cometa por el cual se suicidaron estos locos en Los Ángeles es el Hale-Bopp del 97. Desde que se inventaba el telescopio, por lo menos se han catalogado 150 cometas en el sistema solar interior que son periódicos y por lo menos unos 600 que solo se han visto una vez. Cuando hablamos de cometas, más de una vez son periódicos. Un gran cometa es el que llega a ser muy brillante y los cometas se nombran por sus descubridores. Pues, a algunos se les llama simplemente el gran cometa del año o como los descubridores Hale y Bopp. Shoemaker-Levy 9 significa que entre los Shoemaker y David Levy ya habían descubierto 9 cometas. ¿Se acuerdan del cometa Bart? Cuando tú descubres un cometa, va a ser el cometa Ortiz. Y si lo haces conmigo es el cometa Ortiz Cuartas. Y si descubrimos después otros, es el Ortiz Cuartas 2. Y esa es la idea, es muy sencillo. De nuevo, la originalidad de los astrónomos. O sea, simplemente póngale el apellido y es como si fueran los hijos de uno. La mayoría no son visibles, pero algunos son una cosa absurda en el cielo. Y entonces, el de noviembre de este año, posiblemente vaya a ser llamado el gran cometa de 2013. Como el gran cometa de 1811. Miren esto, visible durante 260 días. Su paso fue muy espectacular, descubierto por Flogerges en 25 de marzo de 1811, y pasó, miren la distancia, bueno, a esta distancia fue descubierto, a 2.7 unidades astronómicas del Sol, o sea, estando más lejos que Marte, ya era brillante. El núcleo del cometa posiblemente tiene unos 30-40 kilómetros de diámetro y lamentablemente va a regresar en 3065 años. Pero fue un gran cometa. Ese es el cometa, miren, cuando no tiene un P es porque ha pasado una sola vez, o sea, se ha registrado su paso una sola vez, en 1811. Cuando tiene una P, significa que es un cometa periódico. Este es el de 1843, que es el hermanito del Ikeya-Seki, ¿se acuerdan? Que fue originado por un cometa más grandote que pasó en 1106. Este es uno de los más brillantes de todos los tiempos. Pongan atención, magnitud menos 17. Magnitud menos 17, Fera, nosotros no nos toca una cosa de esas, pucha, menos 17, se podía ver en... tenía 70 grados en el cielo, la cola, una bestialidad, medía 300 millones de kilómetros. Increíble. Estos son los cometas más espectaculares que se han catalogado en la historia de la Tierra. El de, no, se llamaba simplemente el gran cometa de 1843, ese no tenía nombre.
¿Cómo? Todos los buenos pasaron en el pasado. Todos los buenos pasaron, no, pero pues todavía deben pasar, uno que otro. Que nos va a impactar. El de 1861 es el cometa Tebut, es el cometa con la cola más larga registrada en la historia, 120 grados en el cielo. Miren, aquí hay un dibujo del Tebut sobre Notre Dame en París. Dice 1861 fue llamado un año de dos cometas. El 2013 es un año de dos cometas. Acabo de pasar el Pan-STARRS y en noviembre el LISON, exacto. A mediados del 1861 se observaron dos cometas al mismo tiempo. El 1861 G1, que era el Thatcher, y el 1861 J1, que era el Tebut. Pablo, Dime. en realidad sean el año de tres cometas, el Lemon. Ah, el Lemon también está por ahí, pero no va a ser un gran cometa. El de 1882, fotografiado aquí, era tan brillante que podía ser visto junto al Sol de día. Imagínense la bestialidad del núcleo que va a tener este cometa para ser visible de día. Forma parte de un grupo de cometas que se llaman los Creutzfeldt-Sungrasses. Señor Sebastián, tradúzcanos por favor. Los que se iluminan, se iluminan Por el Sol. o sea, que son más, o sea, por el día se iluminan. Sí, básicamente los Sungrasses son kamikazes. Son los cometas que pasan muy cerquita del Sol y entonces tienen unas comas gigantescas, pero son suicidas. O sea, se pasan cerquita del Sol, van a terminar partidos en pedazos. Tras el paso por el perihelio, se partió en 6. Ahí está. Los cometas de 1880 y 1882 eran pedazos del cometa que fue observado por Aristóteles en 371 a.C. Y qué maravilla, hombre, porque la gravedad le permite a uno hacer esos cálculos. Probablemente el ISON pueda pasar eso. Sí, también, o sea, piensen en esto. Este ya era grandote, pero resulta que la primera vez que pasó por aquí, pasó siendo uno solo en el 371 a.C. y después regresó siendo dos, uno en 1880 y otro en 1882. Y estos 6 pedazos volverán separados por un par de siglos. Pasó en el 371 a 1880, eso me da un periodo de 2251 años. La próxima vez que pase uno de los pedazos de este cometa va a ser en 2251, al 1880, como en el 4000. ¿Ves, Juan, que sí nos va a tocar? El 3D, Biela, este D significa death, o sea, significa muerto, fue encontrado por este señor Guillermo von Biela, que calculó su órbita en 1826, aunque ya había sido visto antes, y finalmente sabemos que desapareció y que generó la lluvia de estrellas que se ve cada año. Este desapareció. El Borrelly, descubierto por Alphonse Borrelly en 1904, tiene un periodo muy corto, de 6.91 años, pero Júpiter le ha cambiado la órbita varias veces, primero a 7 años, luego a 6.8, y el Deep Space One se encontró con Borrelly en el 2001. Fue uno de los cometas que hemos visitado con sondas espaciales. El Koya, que es el gran cometa de 1874, fue muy bello, descubierto en Francia, y que era tan brillante que permitió observar los primeros detalles de la coma de un cometa. Estos son dibujos del cometa hechos por un astrónomo alemán, Carl Christian Bruns, y que pues son las primeras, digamos, referencias de cómo era la estructura de un cometa. El 67P significa periódico, y aquí sí me tienen que ayudar. Churyumov-Gerasimenko. ¡Wow! Lo dije. A ver, ¿quién lo dice de nuevo? Churyumov-Gerasimenko. Si uno lo dice más rápido es más fácil. ¿Seguro?
Churyumov-Gerasimenko. Bueno, pues, ¿por qué es famoso este Churyumov-Gerasimenko? Porque es un cometa periódico que tiene su órbita, tiene su perihelio entre la Tierra y Marte y su afelio más allá de la órbita de Júpiter. Este es famoso como un periodo de 6.6 años porque una sonda espacial que se llama Rosetta está viajando hacia el Churyumov-Gerasimenko. Resulta que Júpiter lo varió su órbita, porque antes tenía un perihelio de 4 unidades astronómicas, o sea, imagínense, por aquí era su perihelio, pero se atravesó Júpiter por ahí y lo puso aquí adentrico. En 1959 Júpiter lo aproximó más todavía y ahí está en este momento, y Rosetta va a llegar allá el año entrante. En 2014 Rosetta va a llegar a visitar este cometa. El 2P, ¿qué significa 2? 2 significa el segundo cometa periódico. Fue el segundo al que se calculó su órbita. Es el Encke, es el cometa con menor periodo, ya sabemos que tiene un periodo de apenas 3.3 años, y fue descubierto, ojo, había sido observado por todas estas personas, miren, por Messier, por Cassini, por Caroline Herschel, que era la hermana de William Herschel, pero ninguno había calculado su órbita. Y finalmente, Jean-Loup Pons, que era portero del Observatorio de Marsella, encontró su primer cometa en 1801 y para 1813 ya había descubierto una docena. En 1819 se fue del Observatorio de Marsella y se convirtió en director del Observatorio Real de Lucca, después de haber sido portero. Pero lo interesante es que él fue el que observó el Encke, y desde 1818 Pons observó el Encke hasta el 19 y sospechó que había sido el cometa 1805, etc. Finalmente Johann Encke calculó la órbita y obviamente pues calculó que se trataba del mismo y se le dio el nombre del cometa Encke, aunque ojo a esta historia tan bonita, Johann siempre lo llamó el cometa de Pons. Sí, pues pasaba viendo cometas, por eso lo echaron del observatorio de Marsella. Y entonces, como era buen ladrón o bien tonto, lo nombraron director de otro. Se le dio el nombre de Encke entonces, pero además, miren esto, en 1824 la Royal Society le dio la medalla de oro a Encke y le envió la medalla de plata a Pons por su descubrimiento. El cometa Encke es visible, muy famoso, cada 3.6 años está aquí. El Hale-Bopp, del que hablábamos ahora, aquí se ve la cola de iones, aquí se ve la cola de material, es uno de los más brillantes en década y se vio durante 18 meses, descubierto en julio del 95 por un señor que se llamaba Alan Hale y después observado por Thomas Bob, y esto superó todas las expectativas cuando pasó por el perihelio en abril del 97, por eso fue llamado el Gran Cometa en 1997, produjo suicidios en Los Ángeles. El núcleo del Hale-Bopp posiblemente tenga 50 kilómetros de diámetro, eso es 3 veces más grande que el Halley, y su órbita es casi perpendicular a la eclíptica. Ahora les mostraba cómo llegó desde abajo del sistema solar, pasó cerca del Sol y se devolvió. La órbita del cometa se acortó y volverá al sistema solar dentro de unos 2.380 años. O sea que los que no se fueron en la nave espacial tienen que esperar 3.400 años para que vuelva a pasar. ¿Sí? Va más rápido un metro plus. Y el 1P, es el 1P porque es el primer periódico que se conoce, es el cometa Halley. Cada 76 años, aunque puede variar el periodo entre 74 y 79, dependiendo de Júpiter y Saturno. La órbita fue calculada por Edmund Halley y la primera vez que fue observado fue en el 239 a.C. Aquí está la fotografía del núcleo del cometa Halley tomada por Giotto. Este es el Halley en 1910, este es el Halley en 1986 y el próximo va a ser en el 2061. Si estaremos, Juan, 2061, güey, pucha. Yo lo vi, yo lo alcancé a ver así, una comita en el 86,
pero no, nada así espectacular, pues. El Hyakutake fue el primero que se le tomaron imágenes de rayos X, llamado el Gran Cometa del 96, se observó por primera vez en rayos X, y es un cometa de periodo largo. Pongan atención, antes de su último regreso al sistema solar, su periodo era de unos 8.000 años, perdón. Pero después de que pasó por aquí, los planetas lo botaron más allá, y la próxima vez que pase va a ser en 40.000 años. O sea que este sí que no lo vamos a ver, pues berraco, mano. Antes venía cada 8.000, ahora viene cada 40.000. No, si así no se puede, no. Y el Ikeya Seki, también espectacular, este es del 65, fue descubierto por astrónomos aficionados. Ey, Orión, ahí para que pongan las pilas, pues. Imagínate, aunque sería muy maluco todo llamar un cometa luna. Porque si no lo descubrís, ¿cómo lo vas a poner? ¿Ah? Rendón. Bueno, imagínate, cometa luna. Fue descubierto por astrónomos aficionados japoneses y se le conoce como un cometa suicida o un cometa de Kreutz, como los que veíamos ahorita. Kreutz son gases. Pasó, miren a esta distancia, 0.007786 unidades astronómicas, o sea, pegado al Sol. Tiene un periodo de 877 años y posiblemente es otro de los pedazos del cometa de 1106. ¿Cuáles eran los otros pedazos del cometa 1106? El de 1843 y el... Ay, a mi gato me se me olvidó, ¿cuál era el otro? Era visto a plena luz del día en Europa. Y otro muy famoso es el Shoemaker-Levy 9, descubierto por Caroline y Eugene Shoemaker y por David Levy, que fue el primer cometa observado alrededor de un planeta. Se partió en pedazos en 1992 y entre el 16 de julio y el 22 de julio del 94 golpeó a Júpiter. 20 fragmentos chocaron a 60 kilómetros por segundo, proporcionando obviamente la primera observación de una colisión en el sistema solar. El 9P es el noveno cometa periódico, el Tempel 1, descubierto en 1867. Se perdió y se había pensado que se había desintegrado, pero en los años 60 fue redescubierto por Brian Marsen, Tiene un periodo de 5.5 años, su tamaño es de unos 14 kilómetros, y el 4 de julio del 2005, una sonda espacial que se llamaba Deep Impact golpeó el Tempel 1. ¿Se acuerdan que le lanzó un misil? Le hizo un hueco del tamaño de un estadio y después analizó el material que salió del cometa. El WEST es un cometa increíble también. Miren la órbita del WEST. La órbita del WEST está acostada con respecto al sistema solar. O sea, viene por encima y sale por debajo del sistema solar. Fue descubierto en el Observatorio de la Silla en Chile en 1975 y fue de los más brillantes. El Kohoutek, no lo puse aquí porque todo el mundo decía, wow, el Kohoutek va a ser el cometa del siglo. Resulta que es un fiasco, no lo vio nadie. En cambio el WEST, que nadie le paraba bolas, resultó ser uno de los más brillantes. Podía ser visto de día, pero tiene un periodo orbital de 558.000 años. Desgraciado. No se va más aburrido de aquí. Definitivamente así no se puede hacer la astronomía, hermano. Con estas vainas que vienen cada 500.000 años, muy berraco. Los cometas, se plantea, pueden ser, primero, causantes de extinciones masivas en la Tierra, porque son más grandes que los asteroides en promedio, aunque tenemos asteroides de 500 kilómetros, pero digamos que hay muchos más cometas de 100 kilómetros o de 10 kilómetros que asteroides de 100 kilómetros o de 10 kilómetros. Vienen más de vez en cuando, pero nos pueden golpear también. Entonces, es una de las teorías que están muy relacionadas con la vida. Primero, por causar extinciones masivas, y segundo, por la teoría de la panspermia. Están cargados de moléculas orgánicas, están cargados de material volátil, son ricos en agua, entonces, ¿quién quita
que mucho del material que terminó formando la vida en la Tierra haya sido traído por cometas. Esa es una de las ideas. Bueno, mis queridos científicos planetarios, los espero aquí el próximo sábado. Mil gracias por su asistencia y que los cometas se alejen de ustedes. O que los acompañen los cometas. Que los cometas sean buenos presagios para sus vidas.